¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a una hispanoamericana, la cual yo considero y me atrevería a apostar que es o venezolana o colombiana. Quedó súper impresionada cuando conoció el acuario más grande de Europa, que casualmente está ubicado en la ciudad de Valencia. Así que si no sabes nada respecto a este video y te interesa saber cuáles fueron sus reacciones y opiniones respecto a este lugar, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Heimir Velázquez Silva, y esta es la hispanoamericana de la cual yo le acabo de hablar hace prácticamente, como siempre, unos segundos. Ya su canal cuenta con 197 suscriptores y 12 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y cuando empiezo a revisar sus contenidos me puedo percatar literalmente de que este canal está completamente muerto, porque el último video subido fue hace 8 meses y de ahí en adelante no se ha vuelto a subir ni un video más. Y es un video donde ella cuenta su experiencia como donante de óvulos y también nos dice todo lo que necesitas saber. Y al video al cual estaremos reaccionando fue a su penúltimo video grabado o publicado, como lo quieras decir. Fue grabado hace 10 meses, ya cuenta con más de 16,000 visitas y es el título del video es Un día en el Oceanographic de Valencia, el acuario más grande de toda Europa. Así que si te interesa alguno de sus contenidos y quieres resucitar este canal que está en coma, literalmente, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y por supuesto que activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Yo tengo que levantar al niño porque tú te quieras. Señora, si no hay sitios libres, yo levanto al niño, pero habiendo asientos libres. Hombre, ¿con Es que mira. No. Oh, estos son de los videos que comienzan como que medio calientes para que el que lo está visualizando no se vaya de este video hasta cuando llega ese fragmento. Tengo entendido que a la ciudad de Valencia la consideran como la ciudad de las artes y las ciencias. Y la ciencia, la parte moderna. Efectivamente, la ciudad de las artes y la ciencia de Valencia. Y nos vinimos a dar una vuelta por el Oceanographic. El Oceanographic en Valencia es el lugar más visitado de España y es uno de los más grandes de Europa. Antes de comenzar el recorrido te invito a suscribirte, por favor. Nuevamente, yo diciéndote lo mismo, pero deja la flojera. Y bueno, vamos. Exactamente, deja la flojera y suscríbete. A comenzar el recorrido. 6 euros. Y no, literalmente. Si ese es el precio de la entrada aquí, está un poquito elevada. O sea que yo espero que este precio que costó la entrada a este acuario, lo que yo vaya a visualizar, valga la pena. Y hay descuentos especiales para estudiantes, jubilados y grupos grandes. Pero bueno, todo dependiendo de qué edad y ofertas especiales y la temporada, te va a costar más. Esto es uno de los lugares que me hubiese gustado visitar mientras estuve en Madrid. O sea, no iba a visitar los de Valencia porque me quedaban lejos. Pero mientras estuve en Madrid me hubiese gustado visitar su acuario, si tiene, que ahora mismo no recuerdo, y su zoológico. Esta fue una de las cosas que sí tuve la oportunidad de realizar mientras estuve en Lisboa, ¿saben? En el evento católico al cual me permitió ir a España y a Portugal. Y el acuario que yo visité en la ciudad de Lisboa me dejó fascinado y sin palabras, porque es un acuario con una súper, vamos a decirlo así, pecera gigante que no tengo palabras para decir la magnitud
que tiene, de lo inmensa que es, donde tenía toda una variedad de ecosistemas realmente increíbles. Tenía tiburones, mantarrayas, vaya, no sé ni cómo decirle todo esto. La pecera era circular en forma de cilindro, pero una barbaridad. Era como del tamaño de una cuadra. Y tenía la posibilidad de verla o estando al nivel de la arena, porque el fondo estaba cubierto de arena, o podías visitarla por un segundo nivel. Y mientras tú le ibas dando la vuelta, podías ir a diferentes departamentos del propio acuario y podrías ver este tipo de imágenes donde se representan animales de la zona mediterránea, quizás otros animales que traen desde América, como el ajilote. No recuerdo bien cómo es que se llama, que es un pez semiacuático, pero que es súper complicado de mantener vivo. Empecemos por la super... Representan las aves y estos peces. Es parecido a como la sección que pude visitar del acuario en Lisboa. O sea, es un área donde entra la luz del sol bastante amplia como para que las aves puedan volar, pero que está cubierto como por una cúpula, el cual no permite que las aves se vayan. Llegamos al fondo del mar. Aquí podemos encontrar una gran variedad de organismos bentónicos, como los corales, las anémonas. Así como está esta pecera donde te permite ver, era el acuario de Lisboa, lo que por supuesto a otro grado de magnitud. Era una cosa súper inmensa. Yo creo que tendría de alto más de 100 metros en altura. Y no sé ni para qué decirle la de mar y las estrellas de mar. También podemos observar algunos invertebrados fascinantes como el pulpo y la sepia, que son capaces de camuflarse con el fondo marino para evitar a sus depredadores. Una cosa del pulpo es que he escuchado que tiene 3 corazones y tiene un cerebro por cada tentáculo que tiene. O sea que cada tentáculo es como si fuera independiente, un órgano independiente que toma sus acciones, lo que por supuesto todo trabaja en conjunto para este animal. Seguimos caminando para llegar. Y otra curiosidad del pulpo, que no sé si la saben, se la voy a comentar, es que puede caber donde quiera. O sea, en un pomito, en un frasquito, en un espacio así chiquitico. Lo único que lo limita a pasar por huequitos así es el tamaño de su pico. Porque no sé si saben que la boca de un pulpo es en forma de pico, como si fuera el de una cotorra. Así mimítico. Entonces, lo único que lo va a limitar a entrar en pequeños espacios es el tamaño del pico, porque es la única parte que es dura como si fuera un hueso. A la zona de humedales. En esta área del acuario. Ahora, si tú sabes de animales, ¿cuál es la diferencia entre una foca y un leopardo marino? Porque los veo a los dos y yo prácticamente no le noto la diferencia. A lo mejor tendría que ver más videos, ponerlas ambas especies diferentes juntas para decir, no, ya veo cuáles son las diferencias. Es como el caimán y el cocodrilo, pero en este caso yo sí sabría identificar cuándo es un caimán y cuándo es un cocodrilo. Porque los caimanes tienden a tener las bocas más pequeñas, o sea, menos alargadas y más anchas, y tienen un color más oscuro, mientras que el cocodrilo tiene una boca más larga, más afilada así, y con un aspecto más delgado. Pero aquí entre la foca y el leopardo tendría que buscar ahora 2 fotos para ver cuáles son las diferencias. Yo no puedo creer ahí lo que estoy escuchando. Aquí ponen los animales con problemas respiratorios para tratarlos. Oigan, estos animales viven mejor que nosotros aquí en Cuba. Oigan lo que tienen para tratar a los animales salvajes con problemas respiratorios. Aquí ponen hasta un tiburón. Uno de los peces que pude observar, y aquí no lo han presentado de momento, en el acuario de Portugal es el pez luna. Que todos los documentales y videos que veo sobre este animal, es un pez que, según los científicos, no cumple ningún objetivo así de forma literal en la naturaleza, porque no hace nada, lo único que hace es nadar. Y yo me pongo a pensar de que quizás no haga nada, pero sí se haga, porque es un pez que es súper chiquitico, nace chiquitico, pero logra alcanzar un tamaño de más de 2 metros. Parece una luna. Búsquenlo después en internet y van a saber de qué pez le estoy hablando.
A lo mejor no hace nada porque parece un pez tonto así que va navegando, ¿verdad? Pero sirve de alimento para otras especies. O sea que sí tiene una función en la cadena alimentaria. Vaya animal ese, que si te coge, ay, 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 prepárate. Es un espacio único que cuenta con una iluminación especial que realza la belleza de estos organismos acuáticos. Eso sí es verdad, estos son como que habitaciones con poca luz y le ponen creo que una luz ultravioleta o una luz azul para que resalte aún más la belleza, porque si le pusieras, mejor dicho, una luz cualquiera, casi ni se notaría, ni parecería un animal especial. Entonces, con estas luces especiales, que me parece que son ultravioletas, de cierta manera, se logra ver cómo estas especies de animales logran brillar. Ella puedes encontrar. Es momento de entrar a una de las atracciones más populares del Oceanographic, el túnel submarino. Acá se encuentran más de 40 especies Miren qué imágenes más bellas de este acuario. diferentes de peces. Es como si tú estuvieses abajo en el fondo del océano. Oiga, esto debe ser una experiencia súper maravillosa. Son 3 especies de mamíferos acuáticos los cuales se parecen. Miren, los leones marinos, las focas y los leopardos marinos. 3 especies que parecen lo mismo, pero no lo son. Y faltan las morsas, lo que las morsas sí son gigantescas y son fáciles de reconocer porque le salen 2 colmillones así de la boca. Pero nos toca la mejor parte. Las delfines, ay, son las uñas horrorosas, pero bueno. Bueno, creo que no vamos a poder ver el show de los delfines porque la última función es a las 6 y son las 5 y a las 6 tenemos donde conservan las tortugas. Entonces, bueno. Mami, ¿qué le pareció a usted esa discusión en el bus? Ese debate que pasó ahí, bueno, pelea, mejor dicho. Pareció horroroso. ¿Pero qué opina usted? ¿Sí le debieron haber dado el puesto a la tipa o no? Claro, sí, debido porque es una señora mayor. Que lo que pasó fue que una mujer que estaba sentada y tenía como 6 niños, estaban ocupando todos los puestos de los niños. Y aquí los puestos de los niños aquí son gratis. Entonces lo que pasó fue que una chica que andaba con su mamá mayor le dijo como que si tienes tantos puestos, ¿por qué no le puedes ceder una a mi mamá y tal? Y pues la chica se molestó y decía que si habían suficientes puestos, ella iba a sentar a sus hijos y bueno, por ahí fue la cosa. Hasta que llamaron al conductor y bueno, todo el show. Les voy a dejar el videito por acá para que vean qué piensan ustedes y vean pues toda la pelea y todo el chisme. Oh, vamos a ver esto. No se pierdan esto. Es una madre que tiene 6 niños, o sea, sus sobrinos y sus hijos, porque dudo que en este momento en España haya mujeres que estén pariendo 6 hijos como está la cosa. Pero bueno, vamos a imaginarnos que son sus hijos y sobrinos. Entonces los niños, como acaba de explicar, a ver, explico esto para que se esté incorporando al video, si no, lo corres o te vas. Bueno, en fin, una madre con sus hijos y sobrinos se monta en una guagua y esa guagua, los pasajes de los niños son gratis. O sea, los niños pueden sentarse en los asientos y no pasa nada. Se sube una cliente con su mamá y ve que hay una serie de asientos, casi la guagua completa que la está ocupando esta madre con sus sobrinos e hijos. Entonces la muchacha habla con esta madre y tía para que le ceda un asiento a su mamá, que es una persona mayor, según tengo entendido. Y ella ahí empezó la bronca porque no quería que ningún niño se parara, qué sé yo, qué sé cuándo, palabras para aquí, palabras para allá. Pero bueno, todo si se conversa y depende de qué punto de vista lo quieras ver. Y esos asientos están vacíos. Y si los asientos vacíos, te voy a ir a hablar también con el conductor. Pero si hay asientos libres, miren, chiquillo, tiene aquí encima del. Claro, sí, yo eso lo entiendo y lo respeto. Ellos han pagado billetes, esos sí que se pueden sentar. Claro, si yo lo entiendo y lo Digan en los comentarios qué piensan ustedes. No, yo estoy sin palabras. Al final me parece que por lo que iba el video le iban a dar la razón a la señorita que tenía a su mamá de la tercera edad. Pero bueno, no opino más de ahí. A ver si coinciden los humanos. Decirles de las tortugas, les voy a dar curiosidades que conozco sobre esta especie, o sobre este tipo de animal. Es que son el único animal, bueno, eso creo, que son capaces de consumir y de comerse
las medusas sin recibir picaduras y latigazos, porque eso dan como un latigazo y roncha. O sea, se comen estos animales que son casi prácticamente compuestos de agua y no le pasa absolutamente nada. Fíjense, yo no sé si ustedes lo sabrían. Y la otra cosa que les quiero decir es que me gustaría mucho que después que vean este video, busquen en internet cómo son los dientes de la tortuga. Se van a sorprender con lo extraño que son todos sus dientes. O sea, que hay fotos en internet, por eso es que se lo digo. Miren cómo se configura toda su boca por dentro hasta como la garganta. Tiene una especie de dientes que son súper extrañísimos. Para mí serían los más extraños del mundo. Esto es lo de los delfines. He visto en internet un caso que se dio en Madrid, en el acuario de Madrid. No sé si era de un personal que trabajaba en el acuario o de un público o de una persona del público que se metió así de fresco literalmente a la piscina con un cartel en una campaña que él tenía protegiendo a los delfines, porque según él los delfines estaban explotados. Su cartel decía una serie de cosas que ahora mismo no recuerdo, pero decía algo de payaso. Y entonces la que estaba conduciendo por el audio que está distribuido por todo el acuario decía que él era un payaso. Algo así, no recuerdo muy bien. La cuestión es que hacía ya varios años en el acuario se le había acusado de maltrato y de cosas que le hacían a los delfines, o sea, que no estaban en óptimas condiciones. Y fíjense hasta dónde llegó esto, que al final el juicio lo perdieron las personas del acuario. Y entonces los delfines que están en el acuario de Madrid tenían que ser liberados posteriormente. Fíjense cómo se elevó esto por el hombre meterse al acuario a protestar. Que también le voy a comentar que entre los animales que más se estresan en los acuarios, no sé si en algún acuario de España hay algunos de estos animales, son las orcas, que se le nota en su aleta dorsal. Todas las orcas que están en los acuarios a todo lo largo y ancho del planeta Tierra, si están en cautiverio en acuarios, tienen su aleta dorsal tumbada, así jorobada. No sé si es el estrés o la falta de movilidad, pero sufren muchísimo y se le nota en su joroba. Ahora, si esa orca es liberada en la naturaleza, esa aleta dorsal vuelve a enderezarse. Cosa que no pasa en los delfines. No sé si es porque es más pequeña su aleta dorsal o se manifiesta de otra manera. Y otro animal que no puede tampoco estar en cautiverio y nunca, fíjense, póngase a pensar esto, nunca lo vas a hallar en ningún acuario, es un tiburón blanco. A lo mejor te encuentras un tiburón martillo, un tiburón tigre, un tiburón no sé qué, un tiburón anguila, no sé, cualquier especie, subespecie de tiburón. Pero tiburón blanco jamás lo vas a encontrar. Porque se estresan tanto en las peceras que al final terminan muriendo. Y si no me creen, búsquenlos después en internet. A que no se la sabían. Hoy aprendieron algo nuevo. ¿Ves? Esto es un cocodrilo. Llegamos a la zona donde se encuentran los principales depredadores de la cadena alimentaria marina, los tiburones. Tendrás la oportunidad de caminar a través de un increíble túnel submarino que te permitirá estar rodeado por estos majestuosos depredadores.
A lo mejor lo dicen, a lo mejor no, pero percátense de todos los tiburones que presentan aquí, si sabes sobre vida marina, y vas a ver que no hay ningún tiburón blanco. Que el único depredador que tienen los tiburones en la naturaleza son las orcas y los delfines. Fíjense quiénes pueden matar a un tiburón. Y otra cosa curiosa de los tiburones es que ellos van navegando. Supongamos que esto es un tiburón. Y sin querer se voltean, o sea, se quedan boca abajo, boca arriba, como lo quieras llamar. Entran en un estado, el cual no me sé el nombre, pero se quedan completamente inmóviles. Es como si se marearan, literalmente. Y si no chocan con algo que los vuelve a enderezar, pueden incluso hasta morir porque no son capaces de enderezarse. Aprendieron otras cosas nuevas sobre los tiburones, ¿verdad? En serio que tienen ballenas belugas. O sea, que deben mantener estos animales e incluso también la temperatura del agua casi a menos 0 grados Celsius para que se mantengan súper frías, porque tengo entendido que estos animales son de los polos, o sea, no me acuerdo ahora si del polo sur o del polo norte. Gracias si llegaste hasta acá por verlo. Espero que les haya gustado el video, que se suscriban, le den me gusta. Si quieres que haga algún otro tipo de video, pues déjamelo en los comentarios y pues lo prepararé. Yo no sé a ustedes qué les ha parecido este video, pero a mí me encantó. Este acuario realmente es increíble. Tiene animales de todos los continentes del planeta, de la Antártida, o sea, animales acuáticos, de los del Mediterráneo, de América del Norte, de las profundidades del océano. O sea, tiene de todo e incluso tiene programas de rehabilitación para los animales que ellos rescatan. Ejemplo, las tortugas, pero no solamente las tortugas. También entran aquí los tiburones, focas, leopardos marinos, leones marinos. Vaya, ¿para qué hablar de esto? Estos animales viven literalmente mejor que yo, en mejores condiciones. Lo que pasa también es que desde qué punto de vista lo quieren ver. Porque a lo mejor ven este video y están los que protegen los animales, tienen protección animal y dicen que todos estos están en cautiverio, que están estresados, que deberían estar en su hábitat y están, lo que van a pensar, que si no fueran por estos espacios no conocerían nada sobre estos animales. Entonces aquí siempre va a haber una batalla de que si el animal está estresado tiene que estar en su hábitat natural y el que quiere conocer estos animales. Pero bueno, en fin, no nos vamos a meter en este dilema. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. No te olvides comentar si has visitado este lugar y qué te ha parecido este video. Y por supuesto que regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Recuerda que hacer estas acciones es completamente gratis, no cuesta nada. No vas a perder ningún dedo, ningún órgano por ayudarme. Piensa que lo que estás haciendo es un acto de caridad. No sé por qué siempre te tengo que decir lo mismo en todos los santos videos. Y por supuesto, que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.